Saludos, profesora, buenas tardes. La culpa es la conducta ilícita que causa daño sin intención, debido a la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas, es decir, por falta del debido cuidado. ¿Cómo se manifiesta la culpa? Una manera es actuar de forma temeraria, ejemplo, conducir a una alta velocidad. También por impericia, por negligencia o inobservancia. Cuando hablamos de negligencia es no hacer lo que se debe. Cuando hablamos de inobservancia es no cumplir con leyes o reglamentos. ¿Cómo se clasifica la culpa? De manera consciente, que es cuando prevé el daño pero confía en evitarlo. De manera inconsciente es cuando no prevé el daño debiendo haberlo hecho. En cuanto al sistema de apreciación de la culpa, este sistema se basa en el principio de la culpa en concreto, inconcreto, pero con matices de la culpa en abstracto. Se valora si el sujeto actuó con el cuidado que una persona prudente y diligente hubiese empleado en las mismas circunstancias específicas, quiere decir, un parámetro de la culpa in abstracto. También se valora y se toma en cuenta las condiciones personales del autor y las circunstancias específicas de la misma. Esto es un parámetro de la culpa inconcreta. El incumplimiento culposo se refiere a la falta de cumplimiento de una obligación, que resulta de la culpa del deudor. En este contexto, la culpa es un elemento esencial porque implica que la persona no actuó con el debido y la diligencia que se espera en una situación dada. La culpa puede dividirse en dos categorías: la culpa leve y la culpa grave. La culpa leve se refiere a un descuido menor, mientras que la culpa grave implica una falta más significativa y evidente de atención. En el ámbito jurídico, para que se considere un incumplimiento culposo, se debe demostrar que la persona tiene la capacidad de actuar de manera diferente y que su falta de acción o su acción incorrecta causó un daño a otra persona. La prueba de la culpa, para que se establezca el incumplimiento culposo, generalmente debe probarse que la parte demandada actuó con la culpa y que esta conducta fue la causa directa del daño sufrido por la parte demandante. Es así que se genera la exoneración. En algunos casos sí se puede demostrar que el incumplimiento fue causado por una fuerza mayor o circunstancias imprevistas. Puede exonerar a la persona de responsabilidades. La importancia de esto en los contratos: en el ámbito contractual, la culpa es fundamental para determinar si hay un incumplimiento, de qué tipo de reparaciones y si son apropiadas. Ahora bien, en el daño, en el contexto legal y civil, se refiere a la pérdida o perjuicio que sufre una persona como resultado de la acción u omisión de otra. En este contexto es fundamental la responsabilidad civil, ya que para que haya una obligación de reparar algo debe existir un daño, que es una prueba de atribuir a la conducta de alguien. El daño moral es el perjuicio que se sufre en la esfera de los afectos, los sentimientos, la dignidad, el honor, la reputación, la tranquilidad, de espíritu, la integridad física, psíquica, etc., que no tiene un contenido pecuniario directo. La clasificación varía en daño patrimonial, que afecta el patrimonio de la persona, se subdivide en daño emergente, el perjuicio efectivamente sufrido, la real y efectiva del matrimonio. Lucro cesante, que es la ganancia o el provecho que se ha dejado obtener en consecuencia del daño. Daño moral, afecta los sentimientos, dignidad, reputación o integridad psíquica de la persona sin obtener valoración económica directa. Definición de cómo se reconoce en Venezuela. En Venezuela el daño moral es plenamente reconocido. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 1196 del Código Civil, que habla sobre la determinación del resarcimiento. Se tendrá en cuenta el daño patrimonial, daño y perjuicio. El daño se refiere a la pérdida efectiva del patrimonio, como se dice, daño emergente. Perjuicio se refiere a la ganancia que se ha dejado obtener, como que se dice lucro cesante. ¿Cómo se puede compensar?
Reparación en especie, restituir las cosas al estado anterior al daño. Reparación por equivalencia, pago de una indemnización pecuniaria que compense el daño sufrido. Requisito del daño. Para que el daño sea resarcible debe cumplir con los siguientes requisitos, que es cierto. El cierto es el daño que debe ser real y no hipotético. Personal, el daño debe afectar directamente a la persona que reclame. Subsistente, el daño debe existir el nexo causal entre el hecho y el daño. Directo, debe existir el nexo causal el hecho y el daño. Antijurídico, el daño debe ser consecuencia de una conducta contraria a derecho. Fundamentos legales. Los fundamentos legales del daño se encuentran principalmente en el Código Civil venezolano, que es el artículo 1271, que es responsabilidad contractual, aplicable a indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones. El artículo 1185 habla sobre la responsabilidad por hecho ilícito general y el artículo 1196 habla sobre el daño. Buenas tardes. Continuando con lo expuesto por mis compañeros, la cuantificación de daño en Venezuela se basa en diversos criterios que buscan determinar el monto que se debe ser compensado a la víctima de un acto ilícito. Esto se realiza tomando en cuenta varios criterios, las cuales serían el daño emergente. Se calcula en base a la pérdida patrimonial sufrida, presentando pruebas ya sea de gasto o factura. Lucro cesante se estima en función de las ganancias dejadas, lo cual puede ser más complejo y de la cual requiere proyecciones económicas. Tenemos el daño moral, la cual este tipo de daño es fijado por el juez en equidad, considerando la gravedad de la lesión y la gravedad de la circunstancia del caso. Tenemos la proporcionalidad y equidad. Al cuantificar los daños, los jueces suelen aplicar criterios de proporciones y equidad para asegurarse de la compensación sea justa y adecuada al caso en concreto. Tenemos las pruebas documentales y testimoniales. La cuantificación de daños también depende de la presentación de pruebas que respalden las reclamaciones de la víctima. Esto puede incluir facturas médicas, informes parciales, testimonios de testigos y entre otras más. Ahora bien, hablando sobre la relación de causalidad. La relación de causalidad es el vínculo que existe entre una acción y el resultado que ésta provoca. Es fundamental para determinar la responsabilidad civil, ya que para que una persona sea considerada responsable de un daño, debe demostrarse que su conducta fue causa directa de dicho daño. Existen varias teorías que explican la relación de causalidad. Tenemos la teoría de la equivalencia de las condiciones. Todas las condiciones que contribuyen al resultado son equivalentes y necesarias. Si se suprime mentalmente una, pero solamente una condición, el resultado no se produce. Esa condición es una causa entonces. Tenemos la teoría de la causa adecuada. Solo se considera causa aquella que, de acuerdo con la experiencia general y las reglas de la lógica, es idónea para producir el resultado. Y tenemos la teoría de causa próxima. Se considera como causa la condición temporalmente más cercana al resultado. Y para agregar tenemos también la teoría de la causa más eficiente. Es considerada como causa aquella condición que tiene mayor fuerza o capacidad para producir el resultado. Vengo a hablar sobre los requisitos para la existencia de la relación de causalidad, como también de la importancia de ellos en la responsabilidad civil, fundamental en la causa en la relación de daños y a su vez la responsabilidad de las personas jurídicas. Dentro de los requisitos tenemos las condiciones necesarias y la causalidad adecuada. Las condiciones necesarias nos hablan de que la acción del demandado debió ser para que se produjera el daño, es decir, sin esa acción el daño no puede haber ocurrido. Y la causalidad adecuada, se debe establecer que la acción fue una causalidad adecuada para producir el resultado dañoso. La acción debe ser típica en el sentido que es razonable prever que podría causar ese tipo de daños.
Dentro de la importancia en la responsabilidad civil tenemos la determinación de la culpabilidad, ya que permite identificar si la conducta del demandado fue realmente la causa del daño y por lo tanto si es responsable de repararlo. A su vez, la prevención de abuso, ya que es la clara relación de causalidad. Se podrían atribuir responsabilidades injustamente a personas que no tuvieron que ver con el papel, con esa personalidad, ni tuvieron que ver con el papel de daño, lo cual podría llevar a un uso indebido del sistema judicial. Fundamental en la relación de daño es la justicia retributiva y la comprensión adecuada, ya que ayuda a cuantificar el daño. Y finalizamos con la responsabilidad de las personas jurídicas, que converge en directa y regulación del control, ya que la indirecta trabaja bajo el principio de justicia y la regulación y control regula las conductas corporativas y garantiza que las empresas actúen de manera adecuada y con el marco legal. Gracias.